De nueva cuenta, es un enorme gusto tenerlos en este espacio. Estos espacios de formación y capacitación que se realizan por parte de la Secretaría de Formación y Capacitación. Gusto tenerlos. Les pedimos de favor cuidar un poquito el uso de sus micrófonos. Esto con la finalidad de que todos podamos disfrutar y aprovechar al máximo la oportunidad de disfrutar esta tarde con Francisco Maximiliano Urenda Rivera. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana, maestrante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máster en Derechos Humanos por la Universidad de Granada, así como certificación en Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos en la Administración Pública del Gobierno Municipal por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Actualmente se desempeña como coordinador jurídico de la Secretaría de Atención de Personas Migrantes en contexto de movilidad de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, donde diseña e implementa estrategias legales para la protección de personas migrantes, así también como la coordinación de vinculación internacional de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato. Hoy tenemos el privilegio de tener a un gran amigo y a alguien que en lo personal, después de haber tenido la oportunidad de platicar con él, admiro porque sé que maneja un área que para todos quienes estamos en este espacio nos resulta muy interesante. Francisco, es un placer. Dejo el uso de la cámara y los micrófonos para ti. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias por ahí por la egoteca, ¿no? Que luego de repente las síntesis curriculares, sirven más para ese tipo de cuestiones que para mostrar realmente lo que se busca, que es compartir el conocimiento y buscar generar espacios de diálogo para que todas y todos podamos tener conocimiento a la mano y que este conocimiento se replique. Eh, Muchísimo gusto a todas y a todos ustedes. Mi nombre, evidentemente, Francisco Maximiliano Urenda. Sin embargo, por favor, con muchísimo gusto se pueden referir a mí como Maximiliano. No tengo ningún problema. También les pediría, por favor, que si tienen algún tipo de pregunta, la hagan al momento. Por favor, no se esperen al final. Levanten su manita, prendan su cámara, hagan lo que tengan que hacer para que ustedes puedan hacer la pregunta como lo deseen y en el momento en el que lo deseen. La actividad del día de hoy es una actividad relativamente técnica, pero vamos a tratar de hacerla lo más sencilla posible. Es un tema muy interesante en el que si les soy muy honesto, el hablar de derechos humanos y de cómo México se obliga a garantizar, proteger, respetar y adoptar medidas de protección de derechos humanos es indispensable en la época en la que vivimos actualmente. ¿Sí? Si me permiten, vamos a dar inicio con esta actividad. Va a ser una actividad muy dinámica, espero que sea muy dinámica. Voy a pedirles por ahí participación por parte de ustedes para que podamos tener una plática más allá de que sea una, este, un podcast por parte de su servidor. Por favor, me encantaría este, que pudiera ser una conversación, una charla entre amigas y amigos, ¿sí? Eh, Vamos a iniciar los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar algunas definiciones muy puntuales, muy rápidas. Vamos a hablar también sobre los mecanismos de protección que existen de los que México forma parte. Vamos a hablar de tratados internacionales en México y lo que después de las reformas en materia de derechos humanos
se han convertido en lo que actualmente conocemos como el bloque de constitucionalidad, esta obligación que tienen las autoridades, tanto de la administración pública, como la judicial, como la legislativa, como todas estas autoridades que trabajan en favor de las personas, deben tener o tienen esta obligación de garantizar los derechos contenidos en los tratados internacionales y en la propia Constitución de México. Claro, con algunas salvedades ahí muy interesantes en materia de protección a derechos humanos. Y pues evidentemente, el tema del principio pro persona, el principio pro persona como un eje rector en la materia de derechos humanos para poder garantizar el que todas y todos nosotros tengamos la mayor protección en nuestros derechos. Pues sin más por el momento, vamos a iniciar con esta actividad. Vamos a definir los objetivos generales y básicamente es identificar el contenido de la reforma que se tiene actualmente, específicamente de los artículos primero y 133 del texto constitucional que fue del 2011 y cómo la construcción ha ido en materia legislativa a la protección de los derechos humanos y a contribuir a que conozcan ustedes las diversas herramientas de interpretación en materia de derechos humanos. Vamos a iniciar con algunas definiciones. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué entienden o qué se imaginan que son los derechos humanos? ¿Qué se imaginan que son los derechos humanos? Lo que creamos que sean, ¿eh? No se preocupen. ¿Qué se imaginan que son los derechos humanos? La idea que ustedes tengan, alguna manita levantada, alguna intervención que ustedes deseen tener. Adelante. No se preocupen, vamos a ir construyendo esto pasito a pasito. Los derechos humanos básicamente son eh, este constructo en el que las personas van generando o protecciones a lo que nosotros entendemos como una necesidad básica y específica. Hay muchísimas teorías en materia de derechos humanos que nos hablan sobre los fundamentos filosóficos, los fundamentos legales, los fundamentos de los derechos humanos. Pero básicamente el punto principal que debemos entender es los derechos humanos son la dignidad humana materializada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todo lo que nosotros entendemos y conocemos como derechos humanos, efectivamente, Carla, muchísimas gracias. Los derechos humanos son aquellos inherentes a la persona y que tienen que ver con la dignidad del ser humano por el simple hecho de ser una persona y que nadie ni nada nos puede quitar esta, esta prerrogativa, esta inherencia, esta dignidad. ¿Eh? En este mismo concepto de definiciones, ¿por qué es importante que si todas las personas somos humanas, todas las personas en teoría debemos de tener los mismos derechos? ¿Por qué es importante que estén escritos en algún lugar, en algún documento, en alguna ley, en algún espacio? Porque aun cuando los derechos humanos son inherentes a las personas, es indispensable que estos estén escritos y estén garantizados y garantizables a través de una normativa. Al generar estos espacios en donde podemos identificar cuáles son los derechos que se están protegiendo, vamos generando los mecanismos que permiten la protección de estos mismos derechos.
hay algo bien interesante que se llama el efecto útil de la norma. Y el efecto útil de la norma es que, ¿de qué me sirve tener una ley o tener un derecho si no tengo los mecanismos necesarios para que este derecho sea garantizado? Un ejemplo, para que un derecho humano como la salud pueda efectivamente ser un derecho humano garantizado y garantizable a través de una norma, este debe estar reconocido en un tratado internacional, en una constitución, en una ley, en un código legal. Y no basta solamente con el tener estos documentos o estos derechos reconocidos en esta normativa, sino que es importante que existan los mecanismos necesarios para que estos derechos sean garantizables. Es decir, si yo tengo garantizado el derecho a la educación en el artículo eh, tercero, cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no recuerdo específicamente cuál es, necesita evidentemente la autoridad generar los mecanismos para que yo pueda recibir este derecho a la educación. ¿Cuáles son estos mecanismos? Tener maestras y maestros capacitados, tener espacios educativos, tener un plan curricular que sea de acuerdo a las necesidades de la población en el momento. Entonces, ¿qué papel juegan los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Los tratados internacionales juegan un papel importantísimo para todos los países en el mundo. ¿Por qué? Porque después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, los países comenzaron a ponerse de acuerdo y a platicar, a decir, oye, como que esta situación no puede seguirse dando, necesitamos platicar entre nosotros, ponernos de acuerdo para evitar que existan este tipo de conflictos nuevamente. Y a partir de ahí, lo que se conocía como la diplomacia general de los países comienza a trabajarse en la globalización de los derechos. Lo que ya estaba reconocido en una constitución, ahora pasa a ser reconocido a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo como México reconocía un derecho, pero que solamente se lo podía reconocer a las personas que estaban dentro de mi país, ahora firmo un tratado internacional que protege este mismo derecho, eso va a significar que el derecho que yo tengo en México va a ser el mismo derecho que voy a tener en Estados Unidos, en China, en Afganistán, en cualquier parte del mundo. A esto se le conoce como el principio de universalidad en los derechos humanos. Y este principio de universalidad es fundamental en los tratados internacionales, porque una vez que los países comienzan a decir, yo reconozco este derecho en mi constitución, yo reconozco este otro derecho en mis leyes estatales, en mis leyes federales, empezaron a generar estos mecanismos de coordinación internacional para ir garantizando ciertos derechos en ciertas zonas, en ciertos lugares. La intención era justamente llegar a este principio de universalidad, a esta utopía en donde los derechos humanos sean garantizados en todas las partes del mundo. Ahora, esto es solamente una embarradita de todo lo que es el antecedente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero, ¿qué son los tratados internacionales? Básicamente son documentos legales, como si fueran contratos a niveles internacionales, en donde los países firman y promueven la protección de los derechos humanos a grandes escalas. Es decir,
el hecho de que un país pueda firmar un tratado internacional en el que diga yo voy a proteger los derechos del niño y que otro país en otra parte del mundo diga exactamente lo mismo, va a generar este compromiso de promoción y de protección a nivel global y va a ir generando pisos mínimos de protección en donde se esperaría que todas las niñas y todos los niños tengan los mismos derechos aquí en México y en Timbuktu. Entonces, estos tratados internacionales son documentos que establecen los compromisos y los estándares mínimos que los estados están obligados a cumplir para garantizar los derechos de todas las personas que están dentro de su territorio. México es uno de los países que firma tratados internacionales para garantizar derechos humanos a a una escala muy interesante. ¿Por qué? Porque atiende justamente a este proceso de respondiendo a las necesidades sociales que va teniendo el país, ¿no? México firma los tratados internacionales, va generando los mecanismos necesarios, va buscando las maneras para ir garantizando los derechos, ¿no? Uno de los ejemplos más contundentes podría ser la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, firmada por México en 1989 y misma que entró en vigor por ahí de 1900, creo que sí, 1989, y para el 2014, 2016, se fueron generando las leyes federales de protección de niñas, niños y adolescentes y la ley estatal de protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es un proceso constante en donde los países no solamente van y dicen, yo quiero firmar este tratado internacional, sino que es un compromiso para ir generando mecanismos que verdaderamente garanticen los derechos de las personas que están en su territorio. Ahora, hay definiciones muy técnicas y definiciones sencillas. La definición técnica es básicamente acuerdos formales entre los estados o los organismos internacionales que establecen obligaciones jurídicas. Es decir, un contrato básicamente a niveles internacionales. Estos pueden ser bilaterales o multilaterales. Bilaterales significa que es entre dos partes y multilaterales significa que es entre varios países. Y la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el objetivo principal de proteger y garantizar derechos, además de generar mecanismos que buscan que los estados adecúen y garanticen esos derechos. ¿Esto qué quiere decir? Hay tratados internacionales que no solamente dicen, es un derecho humano el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, sino que hay tratados internacionales en los que se establecen mecanismos que buscan proteger estos derechos. ¿Como cuáles? Como los protocolos de actuación de los comités de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas o los protocolos el protocolo de San Salvador, el protocolo de, de la Convención en contra de la tortura, que van generando los pasos a pasos por medio de los cuales los organismos internacionales que protegen derechos humanos sepan cómo actuar y por dónde actuar. La definición sencilla de los tratados internacionales la vamos a entender como las reglas a las cuales los países de manera autónoma se obligan a garantizar y a afirmar para que todas las personas tengan los mismos derechos a la vida, a la libertad, a la educación y a la protección en contra de la discriminación. Ahora, hay grandes diferencias entre lo que se entiende por documentos internacionales. Hay tratados, convenciones y pactos. Los tratados internacionales
son acuerdos como si fueran los acuerdos macros, como si fuera la mamá de los pollitos, en donde se crea derechos y obligaciones para los estados y estos generalmente no son solamente en materia de derechos humanos, sino que hablan de muchas otras cosas. Pueden ser de medio ambiente, tratados de comercio, vinculaciones internacionales o algún tratado que sí sea específicamente en materia de derechos humanos. Los tratados internacionales son como esta esfera grande de los documentos internacionales que tiene dentro de sus actividades o dentro de su síntesis a las convenciones y a los pactos. Generalmente se utilizan de forma indistinta la palabra tratados, la palabra convención y la palabra pacto cuando hablamos de tratados internacionales, pero la realidad es que solamente hablamos de convenciones cuando nos referimos a acuerdos amplios en donde participan muchos países y donde generalmente se atienden temas universales. Estos generalmente son promovidos por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o los sistemas regionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Posteriormente a esto existen los pactos. Los pactos, a diferencia de los tratados y de las convenciones, son más específicos en ciertas áreas de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos Humanos es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es la convención que rige a toda América en materia de protección a derechos humanos y generalmente, o no generalmente, esta habla sobre los derechos civiles y políticos. Tiene muy poco contenido en materia de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la generación de sindicatos. La Convención Americana nos habla más de derechos como las libertades que todas y todos tenemos. Entonces, los pactos vienen justamente a suplir esta parte en donde no se habla tal vez de ciertos derechos en específico, sino que hablamos ahora sí de puntos muy específicos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto de San Salvador, el pacto el pacto sobre el protocolo de San Salvador, ¿no? Por ejemplo, que nos habla de los derechos civiles y políticos en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Entonces, estos pactos son más puntuales, son más específicos. Estos pactos van hablando sobre cosas muy, muy específicas en materia de derechos humanos. Ahora, esto es solamente un tema muy general. El término tratado generalmente se utiliza como un término genérico. El término convenciones aborda temas de gran alcance con muchos países y los pactos son aquellos que tienden a hablar de de los compromisos en materia de derechos humanos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que un tratado de derechos humanos pueda ser ignorado por un país, por una autoridad, si la legislación interna dice, ¿sabes qué? Yo no lo voy a respetar.
Alguien que levante la manita, quien quiera participar. ¿Puede un país decir, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo no pienso garantizar este derecho, aun cuando ya esté reconocido en un tratado internacional? En teoría, en teoría, No, adelante, M del Rosario, por favor. yo pienso que no. Ok, muy bien. Por acá también Carla nos dice que no. ¿Quieren ahondar un poquito más en su respuesta o nos vamos directamente a la explicación? Mm, mejor directo. Perfecto, por ahí también tenemos a Brenda que nos dice que no. En teoría, un país no se podría negar a decir, pero no se podría negar a respetar un tratado internacional que ya ha firmado. Sin embargo, sin embargo, hay casos muy específicos en los cuales los países pueden evitar el hacer o el reconocer un derecho humano y por ende evitar la protección y la garantía de este derecho humano. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que un país firma un tratado internacional en derechos humanos, forma parte esta información, este documento, estos derechos reconocidos en este tratado internacional de su propia constitución, de lo que nosotros vamos a entender como los derechos que debemos de proteger. Sin embargo, hay países que, aun cuando reconocen los tratados internacionales, no generan los mecanismos adecuados para que se protejan estos derechos. Uno de los ejemplos más puntuales, pues son los países como Estados Unidos y Canadá, que firman tratados internacionales, pero que no reconocen las competencias jurisdiccionales de la Corte Interamericana, por ejemplo, o que tienen por ahí el derecho de vetar algunas cosas ante el Consejo, perdón, ante el Comité de Justicia de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, hay algunos países que no tienen o que no quieren generar estos respetos, estos mecanismos para garantizar. Adelante, M. del Rosario. Rusia podría ser otro de los casos. Claro, Rusia forma parte del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos perdón, el Consejo de Seguridad del Sistema de Naciones Unidas, y aun cuando forma parte del Consejo de Seguridad y aun cuando formó parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues han iniciado y han seguido el proceso bélico, el conflicto bélico en contra de Ah, Ucrania, ¿no? Entonces, efectivamente, hay ejemplos muy puntuales como el caso de Rusia, el caso de Libia, el caso de Myanmar, el caso del el genocidio de los rohingyas en Myanmar, el caso también del genocidio en China, de los chinos uigures, ¿no? Entonces, no lo hay conozco. muchos casos en donde los países evidentemente, aun cuando reconocen ciertos derechos, aun cuando reconocen ciertos tratados internacionales, no, no se adecúan su normativa o no buscan generar los mecanismos de protección de estos derechos. Ujú. Al contrario, hay otros países también que ponen a los tratados internacionales como la cúspide de su protección de derechos. El caso más claro es Colombia. El, la Constitución colombiana y la Corte Constitucional colombiana han ido generando una idea en donde los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a ser los que rijan absolutamente todo lo que diga de derechos humanos en su país. ¿Esto qué quiere decir? Que los tratados internacionales van a estar por encima de su constitución, cosa que no sucede en la mayoría de los países. México es un país que tiene un sistema híbrido que más adelante vamos a platicar. Pero, por ejemplo,
Cuando un país reconoce los tratados internacionales, se entendería que no tendría esta capacidad de negarse a proteger derechos humanos. Pero la realidad es que cuando hablamos de lo que se conoce como la superioridad constitucional o el bloque de constitucionalidad, perdón, o un poquito más adelante vamos a platicar muy rapidísimo sobre el control de constitucionalidad, este, la Constitución, aun cuando los tratados internacionales en materia de derechos humanos deban estar por encima, aun cuando tengamos esta obligación, perdón, la Constitución para muchos países todavía está por encima de estos tratados internacionales. ¿Y esto qué significa? Que la misma Constitución puede generar mecanismos que eviten la garantía de los derechos humanos. Caso contrario, como les platicaba, del sistema colombiano, en donde los tratados internacionales están por encima completamente, inclusive de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución del Estado de Colombia, del país de Colombia, debe estar adecuada a los tratados internacionales y no al revés. Es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a regir lo que se entiende en Colombia como derechos humanos. Ahora, ¿esto por qué es interesante? Porque en México, a pesar de que firmamos tratados internacionales, existen mecanismos por los cuales sí se garantizan derechos humanos, pero hay límites a estas garantías de derechos humanos. Ahora, antes de llegar a este punto en donde hablamos de México, porque es como lo principal en esta plática, necesitamos entender cuáles son las obligaciones de los países cuando firman un tratado internacional. Cuando un país firma un tratado internacional, tiene 4 obligaciones: adoptar medidas legales y políticas públicas, proteger derechos, respetar derechos y garantizar derechos. Y todo tiene una connotación diferente. El adoptar medidas legales y políticas se refiere a que el Estado, a través de todo su andamiaje administrativo, jurisdiccional, estados, municipios, etcétera, 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 debe asegurarse de que su legislación y sus políticas públicas estén alineadas con los tratados que ese país ha firmado. Ojo, esto es muy importante. Yo no le puedo exigir a México que garantice un derecho humano que está en un tratado que no ha ratificado, que no ha firmado, que no ha dicho: yo quiero formar parte de ese tratado, yo quiero respetar y garantizar esos derechos de ese tratado. Si México no ha firmado, por ejemplo, el Tratado de los Derechos Humanos de las personas astronautas, una persona astronauta no se va a poder ir a quejar de que México no ha respetado sus derechos porque no ha firmado ese tratado. Entonces, es muy importante entender que las obligaciones de los países para respetar y garantizar derechos humanos de tratados internacionales solamente nacen cuando el país firma y reconoce ese tratado internacional en su legislación. ¿Ok? Entonces, Ok. la adopción de medidas legales y de políticas públicas es una de las obligaciones principales. ¿Esto qué quiere decir? Que se deben reformar leyes, eliminar normas contrarias a tratados internacionales, crear política pública que busque el respeto a derechos humanos, capacitar funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Uno de los ejemplos más claros de la obligación de adoptar medidas, por ejemplo, fue después de la sentencia del caso Campo Algodonero contra México ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que México genera lo que conocemos actualmente como el feminicidio. Es decir,
se crea un tipo penal en nuestro Código Penal a raíz de que México es examinado ante una corte internacional y que esa sentencia de la Corte Internacional funciona como un reconocimiento de derechos humanos en nuestro país y como una medida que obliga a México a adoptar mecanismos de modificación de sus leyes, porque no estaba reconocido el tipo penal del feminicidio antes, ¿no? ¿Qué otra medida se debe de tomar, por ejemplo, o qué otra medida puede entrar más bien en el tema de la adopción de política pública? La capacitación de las personas servidoras públicas para que conozcan de derechos humanos, que sepan cuáles son los mecanismos que deben respetar y que puedan tratar a las personas con humanidad y con dignidad. La segunda obligación es la obligación de protección. Esta es una obligación de carácter positivo. ¿Esto qué quiere decir? Es una obligación de hacer. Es decir, el Estado y las autoridades no pueden quedarse de brazos cruzados cuando ven una violación a derechos humanos. Están obligados a actuar para prevenir violaciones a derechos humanos y están obligados también a actuar cuando ya ocurren estas violaciones a derechos humanos. ¿Cuáles son algunas de las medidas que se toman en esta obligación de protección? Pues investigar y sancionar a los responsables de las sanciones, perdón, de las violaciones a derechos humanos, la implementación de protocolos de actuación en casos de riesgo, la creación de instituciones que supervisen el cumplimiento de los derechos humanos, como por ejemplo las comisiones de derechos humanos, las oficinas de ombudsperson, los órganos internos de control, las secretarías que atienden temas específicos que tengan que ver con algún derecho humano. Entonces, todo esto va generando los mecanismos de protección. La tercera obligación es la obligación de respetar. ¿Esto qué quiere decir? Es una obligación de no interferir y no vulnerar. Es decir, una obligación negativa, donde el Estado no solamente debe proteger mis derechos, sino que también a través de sus autoridades debe abstenerse de violentar mis derechos. Y las autoridades deben garantizar que tanto sus acciones como sus políticas públicas, como sus normativas, como sus protocolos, no vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales o que no afecten negativamente mi derecho como persona. ¿Sí? Uno de estos ejemplos claros que podemos observar es el principio de presunción de inocencia, ¿no? En donde el Estado no puede señalarme como una persona culpable hasta que no haya existido todo un proceso de investigación. ¿Para qué? Para que se me pueda declarar como una persona culpable. ¿Sí? Y por último, tenemos la obligación de garantía. Esta obligación de garantía es básicamente que tengamos el acceso a la justicia y a la reparación del daño. Es decir, crear un mecanismo para que los derechos humanos sean una realidad y no solamente sean letra muerta en tratados internacionales y en las constituciones. ¿Por qué? Como ya les mencionaba, hay una, una figura de los derechos humanos que me gusta muchísimo que se llama el efecto útil de la norma. El efecto útil de la norma básicamente es el establecimiento de que lo reconocido en una ley tenga los mecanismos necesarios para que pueda funcionar esta ley. Un ejemplo muy burdo
es, si yo tengo un, eh, un reglamento de tránsito en el que dice que no me puedo pasar los altos, necesita este reglamento de tránsito contener mecanismos para que evidentemente yo no me pase los altos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Las sanciones, las multas, el servicio a la comunidad, que exista una normativa que genere los mecanismos en los cuales yo me voy a poder defender. Entonces, que la letra que está en los tratados internacionales y en las constituciones no sea letra muerta. Básicamente eso es el efecto útil de la norma. Ahora, a nivel internacional, a nivel internacional, México, cuando firma un tratado internacional, se obliga o con el sistema de Naciones Unidas, con la Organización de Naciones Unidas, la ONU, o con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la CID. Estos dos sistemas, si bien no trabajan de la mano, sí buscan proteger lo mismo. ¿Quién ha escuchado aquí hablar de las Naciones Unidas? Que levante su manita, que lo ponga en el chat. Por ahí María del Rosario, Karina de las Naciones Unidas. Ubicamos las Naciones Unidas, pero ¿alguna y alguno de ustedes sabía que toda América forma parte de un sistema muy similar a las Naciones Unidas que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que es igual de accesible, en donde yo puedo ir en caso de que un país no me proteja mis derechos, yo puedo ir y tocar la puerta y decirle, oye, ¿qué crees? México no me está garantizando mis derechos humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí está mi caso, analízalo, revísalo, dime si me están violentando mis derechos y si me están violentando mis derechos, obliga al país a que deje de hacerlo. También existe este mecanismo, ¿sí? Por ahí creo que alguien tenía el micrófono abierto. Adelante, por favor. ¿No? Ok, no pasa nada. Muy bien. ¿Cuáles son estos mecanismos que supervisan el cumplimiento de los tratados y que supervisan que México cumpla con lo que firma? Pues es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano es un sistema regional de toda América que busca proteger los derechos humanos y utiliza como fundamento sus propios tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que México ha firmado tratados internacionales de derechos humanos solamente con países de América. Esto nos obliga doblemente. ¿Por qué? Porque además de los tratados que ha firmado a nivel universal con todos los países del mundo, también tenemos nuestro propio sistema regional. Y este sistema regional puede utilizar los tratados del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, pero se enfoca única y exclusivamente en los tratados internacionales de derechos humanos de América. Y tiene dos cuerpos o dos organismos fundamentales. El primero de ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos mecanismos lo que buscan es, el primero de ellos, que es la comisión, generar una especie de reporte y de filtro de los casos que pueden llegar a ser juzgados ante la Corte Interamericana. Es decir, funciona como una especie de ministerio público para que pueda llegar a que sea juzgado al tribunal, ¿no? Entonces, está el Estado como la... Adelante, M. del Rosario. Ah,
Mi duda es, por ejemplo, ¿las madres buscadoras podrían acudir a ese sistema? Las madres buscadoras pueden acudir a cualquiera de los sistemas internacionales, siempre y Pero no cuando. tendrían, perdón, no tendrían que pasar antes por derechos humanos nacional. Pueden brincarse directamente. Hay algunos requisitos primordiales, ¿no? Que Ah, permiten o que son como la llavecita que abre sí. el acceso a los sistemas internacionales. ¿Cuál es una de estas llavecitas? Efectivamente, el que cumplan dentro de la normativa interna con todos los pasos que deben de seguir para acabar o terminar con todos los mecanismos internos en el país de México que busquen garantizar sus derechos humanos. Es decir, esta es una parte como muy, muy técnica, lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Para que una persona pueda llegar a un sistema internacional, a un tratado, a la garantía de un tratado internacional a estos niveles, debe haber pasado por la investigación del Ministerio Público, debe haber tenido una sentencia de primera instancia, debe haber tenido una apelación, debe haber tenido ya un amparo. Entonces, sí hay un caminito que se debe de seguir para poder Ajá. alcanzar estos espacios internacionales. Ok, entonces, primero tienen que recurrir a las leyes mexicanas y si en un momento dado no les han cumplido aquí, entonces ya pueden brincarse a ese nivel. Exactamente, exactamente. Hay que cubrir con todos los mecanismos que existan en el país para poder, de protección de derechos humanos, evidentemente, para poder pasar a estos sistemas internacionales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los sistemas internacionales no funcionan como una segunda instancia, sino que funcionan, y tampoco funcionan como un sistema subsidiario de los sistemas judiciales en los países. Funcionan más bien como un último órgano protector y se les da la oportunidad a los países de manera interna de gestionar y de resolver sus conflictos de derechos humanos desde adentro, Ok. que no pasen a Ok. estos niveles internacionales. Ya, ¿Sí? ya, entonces, aparte de todo esto, también tienen que tener la información. Quizá ni siquiera cuentan con ella, ¿verdad? También podría ser el caso. Sí, este tipo de litigios tardan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de ir y presentar y tocar la puerta, que yo lo hacía ver muy sencillo, porque esta es una charla un poquito ligera, ¿no? Sí, sí, No es tan sencillo como acudir directamente, tocar la puerta y decir, oye, quiero presentar mi caso ante la Comisión sí, sí, sí. Interamericana de Derechos Humanos. No, hay todo un Ajá. proceso que se debe llevar a cabo. Por ejemplo, cuando a mí me tocó llevar algunos casos a nivel internacional, el caso más próximo que su servidor atendió era de 8 años atrás, es decir, la última sentencia en el país era de 8 años antes a que llegó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es todo un No, pues caminito que se debe de seguir. bastante tardado. Sí, lamentablemente sí, pero por eso existen dentro del sistema mexicano, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos humanos y de los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo primero de la Constitución, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Sí, Ahora, desafortunadamente, pues yo creo que en la actualidad no está siendo tan efectivo como era antes, ¿no? no entendí tu pregunta. ¿Me O podrías sea, apoyar elaborando? me refiero a que o sea, los derechos humanos en México en la actualidad no están funcionando con la efectividad que funcionaban antes. Pues es un tema muy interesante, efectivamente. Ahorita vemos que a pesar de que México firma tratados internacionales, a pesar de que México va generando política pública, la realidad es que nos encontramos, sí, en una
en una crisis, ¿no? de derechos humanos, en donde las personas defensoras de derechos humanos, las personas que se dedican a la comunicación social en materia de derechos humanos, los reporteros, los informadores, se encuentran también en esta parte de ¿cómo decirlo, no? De riesgo, ¿no? Las Sí, personas de a pie como nosotros también nos encontramos en el limbo de que en cualquier momento podríamos ser víctimas de una violación a derechos humanos, ¿no? Pero también es cierto que algunos estados van generando estos estados de la República, no van generando estos mecanismos de protección y de garantía de derechos humanos que van haciendo y van poniendo los ladrillitos para ir construyendo una sociedad más equitativa, más justa y en donde las autoridades efectivamente garanticen los derechos humanos, ¿no? Que las personas que se dedican o que están en las fuerzas públicas estatales de seguridad, en las fuerzas municipales de seguridad, estén más capacitadas en cómo atender a la población, en cómo acercarse a la población, que las personas servidoras públicas estén también sean más conocedoras de la dignidad humana como eje rector en todas las acciones que realizan y sus obligaciones también en materia de protección y garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces es muy importante que todas las personas eh, van generando, ¿no? Eh, protección de derechos humanos, porque esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. La protección de derechos humanos no solamente le corresponde al Estado, nos corresponde a nosotros como sociedad, a las autoridades estatales y en un tercer eje, a las familias como el área, Adiós. Ahora, eh, ¿verdad? Sí, pero como el núcleo social, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación es indispensable y no me refiero a la educación escolar, la educación en general es indispensable para generar estos valores que busquen la igualdad y la equidad de todas las personas. Por ahí tenemos una pregunta, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ¿qué opina sobre sus acciones que está aplicando en el país? La realidad es que el sistema de derechos humanos abarca muchas aristas, ¿no? Eh, si bien es cierto, es importante que busquemos la universalidad de los derechos humanos, y esa es como la utopía general de los derechos humanos, la realidad es que no van a ser los mismos mecanismos de protección a derechos que tenemos aquí en México a los que se tienen en El Salvador, en China, en Afganistán, en España, en cualquier otro país, ¿no? Entonces, la realidad es que los países se encuentran en esta libertad de ir generando sus políticas y sus mecanismos de protección de acuerdo a su interpretación o lo que ellos consideran idóneo dentro de sus constituciones y lo que sus mismas constituciones les van permitiendo. México es un ejemplo muy claro de cómo aun cuando firmamos tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, tenemos todavía ciertos candados muy específicos en la misma Constitución, ¿sí? Que más adelante vamos a platicar sobre eso. Entonces, las acciones de Nayib Bukele en materia de derechos humanos, evidentemente son mal vistas por la comunidad internacional, pero tienen cabida dentro de su propio sistema jurídico nacional, ¿no? Si no, no estaría realizando estas actividades. Entonces, es muy importante también que ustedes entiendan que lo que yo entiendo como un derecho humano aquí en México no va a ser lo mismo que se va a entender en otro país, ¿sí? México sí ha ido generando estos procesos en los cuales nos hemos convertido en uno de los países que más garantiza derechos humanos a través de normativa, a través de constituciones, a través de leyes, a través de reglamentos, a través de muchísimas cosas, ¿no? Entonces México ha ido generando esta como bolita que le conocemos como bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad que básicamente nos dice
cómo se protegen los derechos y qué derechos se deben de proteger. ¿Sí? Continuamos. Le picaste al silencio y no escucho. Perdón, por ahí tenemos el micrófono abierto de Carla. Adelante, Carla. No, no, discúlpame, discúlpame. Perdón. No, hombre, no te preocupes. Este caso lo vamos a hacer al final, pero es muy interesante. O igual lo podemos hacer de una vez, ¿sí? No pasa nada. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hablar sobre una detención arbitraria y la falta de aplicación de un tratado internacional. ¿Qué es lo que vamos a analizar? A ver, una persona es detenida arbitrariamente en México, sin orden judicial y sin acceso a un abogado. Al presentar su caso ante un juez, este juez ignora la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos que prohíbe las detenciones arbitrarias. ¿Qué opciones tiene esta persona para exigirle justicia a este juez? Pueden responder a través del chat, si quieren levantar su manita y abrir su micrófono, adelante. Una persona es detenida arbitrariamente en México, no hay orden judicial, no le permiten un abogado, y cuando lo llevan a un juez, el juez le dice, ¿sabes qué? Pues yo, como a ti te detuvieron por esto, yo solamente voy a revisar lo que dice mi constitución, mi código penal, y yo no voy a analizar si esto tiene o no tiene que ver con derechos humanos. Para hacerlo más fácil, ¿alguien sabe, por ejemplo, si me puede detener una autoridad sin una orden judicial? No. No. No, ¿verdad? Una autoridad no me puede detener sin una orden judicial. Una autoridad debe estar obligada a entregarme algún tipo de documento en el cual me diga por qué me están deteniendo, ¿sí? Y en ese mismo documento me tiene que decir el por qué se me está deteniendo, cuál es el fundamento, quién me está deteniendo, las circunstancias del por qué se me están deteniendo, e inclusive me tiene que decir el delito o el probable delito que estuviese yo cometiendo, ¿sí? Súmenle que, por ejemplo, no me presentan un abogado, no me dicen, ya ves, ¿se acuerdan las películas americanas? Sí. En donde te dicen, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a un abogado, si no tienes la posibilidad de contratar uno, el Estado te proporcionará uno. Básicamente, esa cartilla de derechos es lo mismo que nos tienen que leer a todas y a todos si estamos en México, si estamos en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no me dicen que tengo derecho a un abogado y no me permiten comunicarme con un abogado o no me dan un abogado? Esa es una violación a mis derechos humanos. ¿Por qué? Porque no voy a tener una defensa adecuada. ¿Sí? ¿Qué tal que soy una persona que me confundieron? Yo iba caminando en la calle, me confundieron con alguien más, me detuvieron, porque vengo vestido de la misma manera y me llevan a donde me tenga que llevar y no me dejan hablar con absolutamente nadie. Evidentemente es una violación a derechos humanos, ¿sí? ¿Y qué pasa si el juez, después de que se da cuenta de que no me leyeron mis derechos, se da cuenta de que no presentaron orden judicial para mi detención, y aún así al juez no le importa? El juez estaría violando también mis derechos humanos porque no estoy teniendo un debido proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones creen ustedes que tenga yo, que me acaban de detener y que me sucedió todo esto, para poder defenderme? ¿Qué puedo hacer yo?
Número 1, puedo acudir a los sistemas de protección de derechos humanos, como las comisiones estatales de derechos humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependiendo de qué autoridad fue la que me detuvo. Adelante, Rosario. Pero estás diciendo que no me están dando acceso a una llamada. ¿Cómo lo hago? O sea, si no tengo abogado y no tengo acceso a una llamada tampoco, ¿cómo lo voy a hacer? Esto es muy Están violando. importante, esto es muy interesante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Evidentemente va a llegar un punto en el que vas a dejar de estar incomunicado, ¿sí? Y aun cuando aun cuando ya te pudiste comunicar con alguien, ese lapso en el que tú estuviste incomunicado, de todas maneras, es una violación a derechos humanos, ¿sí? Y se puede argumentar después de que ya fuiste o tuviste comunicación con tu abogado, con tu familiar, con una persona representante, ¿sí? Sí, claro, ya posteriormente, ya cuando tienes contacto con alguien, entonces les puedes tú demandar, ¿no? O sea, precisamente. Exactamente, puedes tú acudir y decirle a la Comisión de Derechos Humanos, oye, ¿sabes qué? Pues me detuvieron así, así, ya está, me dejaron sin comunicación, no me dijeron que tenía derecho a un abogado, y aparte de todo eso, puedes presentar un amparo ante el Poder Judicial Federal, en donde se señale que fuiste detenido arbitrariamente. Hay un amparo que los abogados nos gusta llamarle el amparo buscapiés, ¿no? Cuando no Ah, sabes dónde está detenido una persona o no sabes si hay alguna orden de aprehensión para una persona, pues se avienta un amparo buscapiés para que la autoridad te diga si se está investigando a alguien o si se tiene detenida a una persona. A eso se le por llama, ejemplo, adelante. perdón. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales incluso en ocasiones delincuentes quedan en libertad, ¿no? Por no llevar el debido proceso. Exactamente. Este es uno de los puntos principales por los cuales si una autoridad no va de acuerdo, no realiza las acciones de acuerdo a lo establecido en la ley, lamentablemente, sí hay una, sí hay una Violación. repercusión, Ah, ok. básicamente, ¿no? El caso más sonado y que creo que la mayoría de aquí conocemos es el caso de Florence Cassés, ¿no? Ujú. Esta chica francesa que fue detenida por supuestos nexos con con Secuestro. temas de secuestro, ¿no? Ajá. Sí, Y que lamentablemente por fallas en el debido proceso de la investigación, pues se alegaron violaciones a derechos humanos y quedó en libertad. Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad de hacer un trabajo bien hecho? De la autoridad que los detiene, ¿sí? desde los policías, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por eso Y es sí están indispensable. capacitados, sí están Por eso es capacitados indispensable. los policías. Por Ok. eso es indispensable que se capaciten a los Ujú. policías, a los servidores públicos de primer contacto, de todas las áreas, ¿sí? Sí, Es sí, indispensable que se conozca cuáles son las obligaciones que se tienen y cuáles son las responsabilidades que se tienen. ¿Sí? hacer los procesos adecuados para no entorpecer. Exactamente. Entonces, continuamos con esta actividad. Hablábamos de que puedo acudir a las comisiones de derechos humanos, puedo acudir también a la presentación de un amparo, puedo solicitar inclusive a las autoridades que detuvieron a la persona si es que lo conozco, si es que las conozco, lo que antes se conocía como un habeas corpus, que básicamente es decir, dime dónde está, enséñame el cuerpo, ¿no? Enséñame la persona, dime dónde la tienes detenida. Y eso se puede realizar. Generalmente lo que se recomienda es, evidentemente, o acudir a los sistemas de comisiones de derechos humanos o presentar un juicio de amparo. Ahora, en México, en México No los tratados, entendí, perdón, adelante.
No entendí muy bien cómo está lo del proceso de como dijiste, de buscapiés, como que no la entendí. Si me la puedes Claro, explicar. sí, miren, hay algo que los abogados, litigantes que se dedican a materia penal generalmente utilizan el término de, amparo buscapiés. Es un Ajá. amparo en el que tú le dices a la autoridad investigadora que detuvieron arbitrariamente a una persona y la autoridad está obligada a decirte en dónde está detenido, por qué está detenido, y todas las razones de por qué esta persona, está siendo retenida por una autoridad competente, ¿sí? Ah, Entonces, a eso se eh, refiere. exactamente. Cuando tú presentas tu demanda de amparo, la autoridad a la cual estás demandando, por así decirlo, entre comillas, porque el juicio de amparo funciona de una manera muy específica, la autoridad responsable da un informe justificado y en ese informe justificado tiene que rendir todo lo que sabe sobre No. la probable violación a las garantías constitucionales o a los derechos que se encuentran en la Constitución. ¿Sí? Ah, ok, ahora sí, ya entendí. Ya entendí, gracias. De nada, para servirles. Ahora, los tratados internacionales en México eh, son un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque en nuestro país reconocemos derechos humanos a través de los tratados internacionales, no realmente porque queramos reconocerlos, sino porque generalmente somos o vivimos la presión internacional de los demás países. ¿A qué me refiero con la presión internacional de los demás países? A que en muchas ocasiones, eh, para que un país garantice o busque generar políticas públicas que protejan derechos humanos, generalmente es porque otro país le está diciendo, oye, pues es que si no proteges este derecho, pues le voy a decir a mis inversores, a la gente que tiene el dinero y que quiere ir a invertir a tu país, pues que no lo haga. Entonces, en muchas ocasiones, México firmó tratados en ese sentido. Esto significaba que no estaba preparado, que no tenía los mecanismos adecuados para ir garantizando estos derechos. Y lo ha hecho de manera continua y escalonada. México, desde que comenzó a firmar tratados internacionales, comenzó a crear órganos e instituciones de protección de derechos al interior del país. ¿Como cuáles? Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su momento el IFE, ahora el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFAI, el INAI, etcétera, 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 ¿no? Mismos que actualmente se encuentran en riesgo, ¿no? Ahora, otra realidad histórica es que en México también nos hemos encontrado con muchas violaciones a derechos humanos y que estas violaciones a derechos humanos han llegado a escenarios internacionales en donde las Naciones Unidas nos ha puesto el dedo y nos ha dicho, México, tienes un problema de derechos humanos, en donde la Corte Interamericana nos ha dicho, México, tienes un problema de derechos humanos. Y ojo, esto no es para sentirnos mal. Todos los países tenemos sentencias, recomendaciones, resoluciones vinculantes. Todos los países a nivel internacional tenemos alguna sentencia o recomendación a nivel internacional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Canadá tiene las recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a el fracking, es decir, la búsqueda, perdón, la minería en cielo abierto. Estados Unidos tiene abiertas las recomendaciones en materia de el pabellón de la muerte, por ejemplo, todas las personas que están sentenciadas a la pena de muerte en Estados Unidos, no se diga en Europa, Grecia, Francia, Alemania, Inglaterra, todos los países tienen
alguna sentencia o recomendación en materia de violaciones a derechos humanos, ¿sí? Así es que México, aun cuando tiene esta realidad histórica, no es un país único que viola derechos humanos. Todos los países, a través de sus diferentes autoridades, lo han hecho o lo siguen haciendo. Sin embargo, en México, el caso más emblemático a nivel interno fue el caso fue el amparo de varios número 912 del 2010. Este caso derivó en 8 tesis aisladas, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, a ver, ya basta. México no puede seguir siendo un país que no reconozca derechos humanos. México debe ser un país que sea protector de derechos humanos. Y aquí es donde entra la parte interesante. ¿Quién se acuerda de aquí, de sus clases de cívica, cuando les decían, las garantías individuales contenidas en la Constitución son estas? México, antes del 2011, reconocía las garantías individuales que nosotros entendíamos como los derechos de las personas que vivíamos en México. Pero a raíz de la reforma del 2011, la reforma del 2008 y todos los caminitos que se han ido haciendo en materia de protección a derechos humanos en nuestro país, han ido cambiando esta idea de que los derechos son garantía. No, los derechos son derechos por el simple hecho de ser humanos y por el simple hecho de estar reconocidos en una constitución. Claro, hay términos muy puntuales, como que, como las garantías. Las garantías son los mecanismos por los cuales se busca que estos derechos sean efectivos. Los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona. Los derechos fundamentales son los derechos reconocidos en una constitución y, por último, los derechos convencionales son los derechos que están reconocidos en las convenciones de derechos humanos. Pero para no ponernos a hablar de todo eso, México dijo, ¿sabes qué? A todo eso que son garantías, derechos fundamentales, derechos humanos, derechos constitucionales, derechos convencionales, les vamos a llamar derechos humanos. Y esto está reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A raíz de la reforma del 2011, del 2008, y a raíz de la reforma en amparo del 2013, entendemos ahora que los derechos humanos son todo esto, garantías, derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos convencionales. Y esta reforma al artículo 1 básicamente nos dice lo siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos perdón, en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección. Es decir, México pone al mismo nivel a los tratados internacionales y a la Constitución, pero solamente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, reconoce la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución como propios y obliga a que estas garantías que existen dentro de los tratados también sean reconocidas por las autoridades mexicanas. Y aquí es en donde
se abre la Constitución mexicana al derecho internacional de los derechos humanos y se abre los derechos humanos internacionales a lo que hoy conocemos como el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Este es un diagrama bastante complejo sobre el control de, perdón, sobre el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El control de convencionalidad básicamente lo que nos dice es que nuestra normativa mexicana debe estar adecuada a lo que dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y entonces, estos tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ya reconoció desde el 2011 como parte de sus derechos, forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, no solo los artículos del primero al, creo que es al 29 que hablan sobre derechos humanos en la Constitución, van a ser los derechos reconocidos en materia de derechos humanos en nuestro país, sino todos y cada uno de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y todos ellos forman parte de un cúmulo o de un bloque que se llama bloque de constitucionalidad. Entonces, básicamente, todas estas normas forman un conjunto, un todo. ¿Esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que ahora en México ya no exista lo que se conoce como el control de constitucionalidad o la supremacía constitucional, perdón. Es decir, ya la Constitución no está por encima de todas las leyes en nuestro país, sino que los tratados internacionales y la Constitución están al mismo nivel. Ojo, ojo, hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Una es el principio de presunción de inocencia. Los países pueden establecer límites específicos al reconocimiento de derechos humanos. En México, a través del artículo 16, 18, 19, 20 y 21, se reconoce el derecho humano a el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Es decir, a que yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Sin embargo, sin embargo, ¿se acuerdan que yo les decía que los países pueden poner sus propios candaditos en donde dicen, ¿sabes qué? Sí, yo reconozco derechos humanos, pero yo reconozco derechos humanos hasta aquí? ¿México ha firmado tratados internacionales en materia de presunción de inocencia? Claro que sí, ¿como cuáles? Como la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como la Convención Internacional para prevenir y erradicar la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, aun cuando México ha firmado todo esto, aun cuando México ha sido examinado por parte de las autoridades internacionales y nos han dicho, oye México, ¿por qué dices que tú tienes el principio de presunción de inocencia si tienes la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa funciona como este mecanismo de garantía en el cual las autoridades pueden pedir o pueden señalar eh, una pena privativa de la libertad, es decir, que puedas estar en la cárcel en lo que dura el proceso, aun cuando todavía no eres una persona que ha sido declarada culpable. Entonces, México ha dicho, sí, reconozco el principio de presunción de inocencia, pero a través del artículo 18 me pongo mi propio candadito en donde digo, reconozco este derecho de presunción de inocencia, salvo los casos establecidos en este artículo.
Creo que es el 18 y el 21, el 18, 20 y 21, si no me equivoco. ¿Sí? Adelante, Rosario. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió a Rosario Robles Yes. y a muchas personas más? Pues Exactamente, que luego les dicen usted disculpe. exactamente. Muy mal. Aquí el tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque existe un choque de derechos humanos, ¿no? Por un lado, el derecho humano a la presunción de inocencia, a la libertad personal, y por el otro lado, el derecho colectivo de la seguridad pública, la justicia, el acceso a una vida libre de violencia, y estos derechos están en constante choque cuando hablamos de esta pena privativa de la libertad, de esta prisión preventiva oficiosa. Y en México Ujú. tenemos casos muy, muy interesantes, como por ejemplo el arraigo, que es otro mecanismo que tenemos en el sistema mexicano y que también es violatorio a derechos humanos, que se encuentra contenido, si no me equivoco, en el artículo 19 constitucional, el régimen de excepción también en materia penal, ¿no? Hay cositas como muy puntuales en donde México dice, reconozco, pero hasta aquí. Y en ese sentido, México pone un límite y sí dice, aquí llega mi supremacía constitucional. Sí, reconozco el bloque de constitucionalidad en donde los tratados internacionales forman parte de mi todo, pero cuando se trate de este caso, mi constitución va a estar por encima de la ley. Entonces, si se fijan, México no es como Colombia, en donde los tratados internacionales estaban por encima de la Constitución. México no es como, por ejemplo, Rusia, en donde la Constitución está por encima de los tratados internacionales. México es este mecanismo híbrido en donde para unas cosas sí reconozco derechos humanos, para otras me abstengo poquito de este reconocimiento. Por ahí tenemos otra pregunta. Ok. ¿Hay alguna diferencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas? Hablando estrictamente, todas las personas que viven en México tenemos los mismos derechos humanos, ¿sí? Sin embargo, hay algo que se les reconoce a los pueblos y comunidades originarias, que es la libre autodeterminación de los pueblos. Y este es un derecho humano contenido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el protocolo adicional a la Convención. Este reconocimiento o esta libre autodeterminación de los pueblos lo que hace es básicamente permitirles a ellos generar sus propios mecanismos de protección y garantía de derechos, sus propios mecanismos de gobierno, su propia, básicamente su propia organización. Ojo, tiene límites y esto también es muy importante que se entienda. No hay más que dos derechos humanos que son ilimitados. Todos los demás derechos humanos tienen límites. Evidentemente, esta libre autodeterminación de los pueblos y esta libertad de poder gestionar sus propias autoridades y sus propios mecanismos internos tiene límites. ¿Cuáles son estos límites? Cuando ya existe una violación de derechos humanos de terceros. Pero, en general, las personas indígenas tienen los mismos derechos humanos, además del reconocimiento de su libre autodeterminación de los pueblos. ¿Sí? Ahora, pues ya abrí esa puertita, ¿no? Ya les voy a decir cuáles son los derechos que en teoría son los únicos derechos que no son limitables. Todos los derechos humanos son limitables. ¿Esto qué quiere decir? Que mi derecho a la libertad me lo pueden limitar, ¿verdad? Si yo cometo un delito, me pueden meter a la cárcel, ¿sí? Mi derecho al voto me lo pueden limitar. Si yo cometo un delito, ya no puedo votar, ¿sí? Mi derecho a la libertad del trabajo me lo pueden limitar.
Claro que sí. Si yo cometí una falta administrativa y soy servidor público, estaré inhabilitado de acuerdo al castigo que se me imponga. Entonces, está limitable mi derecho. Pero hay dos derechos humanos que son ilimitables. Número uno, el derecho a la integridad personal en su vertiente mental, ¿sí? Es decir, nadie me puede, o más bien, en teoría, nadie debería de poder, lastimarme mentalmente, ¿sí? Este derecho a la integridad personal en su vertiente mental eh, atiende justamente a la libertad o la incapacidad de una autoridad de torturarme mentalmente, ¿no? O de tratarme inhumanamente. Se supone que en teoría todas las autoridades nos deberían de tratar con dignidad humana y no deberían de afectar mi integridad psicosocial, ¿sí? Esto en teoría, porque una vez que una persona es golpeada por alguna autoridad, una vez que una persona es violentada por una autoridad, pues evidentemente ya estamos violentando la integridad psicosocial de una persona, ¿no? Ya estamos también lastimándolos emocionalmente, ¿sí? Entonces, en teoría, vivir una vida libre de violencia psicoemocional, ¿sí? Y en segundo punto, el segundo derecho que es ilimitable es el derecho a la libertad de creencias en su vertiente interna. ¿Ok? El derecho a la libertad de creencias tiene dos vertientes, la vertiente interna y la vertiente externa. La vertiente externa es, por ejemplo, si yo soy una persona católica, que traiga mi cruz. Si yo soy una persona musulmán, que traiga no recuerdo cómo se llama el de los hombres, por ejemplo, una mujer que traiga su burka. Si yo soy una persona judía, el kipá, ¿no? Por ejemplo, mis creencias hacia el exterior sí pueden ser limitables, pero, pero mis creencias hacia el interior, en teoría, no pueden ser limitables. Es decir, nadie me puede decir a mí en qué quiero creer, cuáles son mis ideales, si lo que quiero hacer va de acuerdo o no va de acuerdo en lo que otra persona cree. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si hay posibilidad de limitar las creencias, las asociaciones, las ideologías, cuando las externamos, sí, pero lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que es mío internamente, todo mi constructo social, eso es ilimitable, ¿sí? Entonces, todos los derechos, todos los demás derechos humanos, sí son limitables. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfectísimo. Daniel, ¿respondí tu pregunta sobre el tema de indígenas? Por ahí me imagino que perfectísimo. Sí, gracias. Ok, entonces continuamos. El bloque de constitucionalidad básicamente es lo que les explicaba, que los tratados internacionales forman ahora parte de nuestra constitución y básicamente se refiere a la jerarquización de las normas, a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Ok? Lo que se busca es generar una complementariedad y una armonización de la legislación interna. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las leyes estatales, federales, reglamentos, protocolos de actuación, todo esté de acuerdo y todo siga un hilito conductor
y que este hilito conductor, perdón, sean los derechos humanos. El bloque de constitucionalidad lo entendemos como una herramienta de integración de las normas de derechos humanos a nuestros sistemas. Y todas las autoridades administrativas, jurisdiccionales, de lo que sea, están obligadas a respetar este bloque de constitucionalidad, a velar porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México haya firmado sean garantizados a través de sus autoridades. Tiene dos dimensiones, la dimensión en el sentido estricto y la dimensión en el sentido amplio. En el sentido estricto es básicamente que tenemos una supremacía constitucional, es decir, que la Constitución es lo máximo. Y en el sentido amplio es cuando se incorporan otras fuentes de derechos humanos a la Constitución. Por ejemplo, Rusia tiene un bloque de constitucionalidad estricto, en donde no acepta tratados internacionales. Colombia tiene un bloque de constitucionalidad amplio, en donde los tratados internacionales sí forman parte de su constitución. Aquí México sí tiene un bloque de constitucionalidad amplio. ¿Por qué? Porque sí va incorporando de aquí y de allá derechos humanos y va diciendo, ¿sabes qué? Pues ahora voy a firmar este tratado, voy a reconocer este derecho, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para buscar garantizar derechos humanos. Ahora, a pesar de que existe esta apertura, sí existe gente que dice que las constituciones y la Constitución de México no puede ser, no puede compartir el mismo espacio que los tratados internacionales. Hay personas que se dedican al derecho constitucional que dicen que aun cuando la Constitución reconozca a través de su artículo primero que todos los tratados internacionales forman parte de la Constitución, es la misma Constitución la que le da permiso a los tratados internacionales de que formen parte de ella. Entonces, estas personas dicen, ¿sabes qué? No me puedes decir que la Constitución y los tratados internacionales están en al mismo nivel, porque es la misma Constitución la que le dice en el artículo primero que pueden estar al mismo nivel. Entonces, para algunos abogados creen que la Constitución siempre va a estar por encima de la norma, pero la realidad es que de los tratados internacionales, perdón, pero la realidad es que en derechos humanos no funciona así. Las normas de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía, validez y eficacia que la Constitución. Para que se vea un poquito más explicativo qué fue lo que sucedió a raíz eh, de estas reformas de leyes, antes del 2011, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos estaba hasta arriba en nuestra ley y los tratados internacionales pasaban a un segundo plano. Y después, pues ya venían las leyes generales, las leyes federales y las leyes locales. Ahora, lo que sucede lo que sucede después de las reformas constitucionales del 2008, 2011 y 2013, la Constitución, los tratados y las leyes, todas deben ir de acuerdo a las normas de derechos humanos. Entonces, ya no es una pirámide, sino que ahora es una gráfica de Verne. Ahora todos se interconectan. No puede existir la Constitución sin tratados internacionales, no puede existir los tratados internacionales sin el reconocimiento de los derechos en las leyes generales. ¿Por qué? Porque van generando este caminito en el que un reglamento
debe decir lo mismo que la Constitución, y la Constitución debe decir lo mismo que los tratados, y los tratados deben decir lo mismo que las leyes. Entonces, es un, dirían acá, es como un amaciato en donde todos tienen que decir absolutamente lo mismo y todos tienen que reconocer lo mismo. Gracias a que todos dicen lo mismo, gracias a que las leyes dicen lo mismo, la Constitución y los tratados internacionales, tenemos algo que se conoce como el efecto de irradiación. Este efecto de irradiación nos dice que ninguna norma, ningún reglamento, ningún protocolo, ninguna ley federal, estatal, lo que sea, puede quedar indiferente a los mandatos de las normas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si ya todos, a raíz del 2011, tienen algo que ver uno con el otro, las personas operadoras de derechos humanos, las personas operadoras de justicia, las personas servidoras públicas de la administración, no pueden ignorar las normas de derechos humanos y estas deben estar reconocidas en todo lo que hagan las autoridades. ¿Sí? A esto le conocemos como un carácter expansivo de los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico de los estados. Se llama efecto de irradiación. Y para terminar, hay algo que conocemos como principio pro persona. Además de que tenemos este principio de irradiación, además de que las personas no podemos, perdón, de que las normas no pueden quedar indiferentes a a los derechos humanos, las normas ahora lo que van a generar es proteger a las personas. Una normativa no puede existir si no tiene una esencia, un espíritu de protección. Este espíritu de protección es el principio pro persona. Este principio pro persona lo vamos a entender como brindarle la protección más amplia a la ciudadanía, a las personas en manos. ¿Esto qué genera? Genera un cambio de paradigma, porque los derechos humanos ya no pueden ser sometidos a esquemas tradicionales de identificación de este es un derecho humano, esto es lo que te voy a respetar. No. Ahora se busca darle una interpretación a este derecho humano, a esta protección, a esta garantía, pero esta interpretación debe estar encaminada en todo momento a lo que más proteja a la persona que está viendo vulnerada sus derechos humanos. ¿Sí? Es decir, les voy a platicar un caso bien interesante de una niña que se llama Talía. Talía es una niña de 6 años, 9 años, 6 años, no recuerdo, en ese momento. Ella sufre de una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica. Es una enfermedad en la cual surgen derrames sanguíneos. En cualquier momento puede ser, está corriendo, le sangra la nariz, está acostada, le sangra la oreja, se corta y es muy complicado que se pare el sangrado. Entonces es una niña que vive con esta enfermedad. En una crisis donde pierde mucha sangre, es llevada a un hospital y en este hospital le hacen una transfusión sanguínea. Lamentablemente en este hospital no se dieron cuenta que esta sangre que le pusieron a Talía venía con la enfermedad de VIH, del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, Talía se contagia a través de una negligencia médica de el virus del VIH. Hace su vida normal. Al darse cuenta la autoridad de salud
le da todo el tratamiento necesario porque dice, híjole, pues me equivoqué, ¿no? Fue mi error, vamos a tratar el VIH, pero cuando llega a la escuela, sus compañeritas y compañeritos se enteran que tiene VIH y la escuela la suspende de poder tomar clases. Thalía no tuvo la culpa de contagiarse de esta enfermedad. Thalía era una niña, la responsabilidad completamente iba hacia la autoridad de salud y el sistema educativo le negó el acceso a la educación en nivel primaria. ¿Esto qué significó? Significó que violentaron completamente sus derechos. ¿Por qué? Porque para Thalía no solamente significó el dejar de ir a la escuela, significó el no poder vivir una vida normal, porque la escuela estaba preocupada porque qué tal que en una crisis, en un sangrado, en una raspada, en una cortada, alguna o alguno de sus compañeritos se acercaba y se contagiaba del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que este caso llegó hasta el sistema interamericano, es un caso contra Ecuador, no se preocupen, no es un caso contra México, llegó este caso hasta el sistema interamericano y el sistema interamericano le dijo a Ecuador, oye, no le estás dando la mayor protección a la niña. Fue tu equivocación a través de tu sistema de salud que la niña tuviera o adquiriera esta enfermedad. Y aparte de que fue tu negligencia, la estás limitando en su derecho al acceso a la educación. Y además de limitarla al acceso a la educación es un prerequisito para que pueda cumplir con todos sus otros derechos. Entonces, prácticamente la estás vulnerando en todos los ámbitos de su vida, porque si no pasa la primaria, no puede pasar a secundaria. Si no pasa a secundaria, no va a poder elegir una carrera, no va a poder hacer su proceso de vida normal. Violentaste sus derechos sexuales y reproductivos, no le estás brindando la atención de salud adecuada. Entonces, prácticamente lo que sucedió es que el sistema interamericano le dijo a Ecuador, te equivocaste, no puedes limitarle esos derechos porque no estás brindando una interpretación de protección y no estás garantizando el principio pro persona. Entonces, el principio pro persona, vamos a entenderlo como el punto de partida de todos los razonamientos que deban hacer las autoridades y en la valoración final de los pronunciamientos, tanto legislativos, administrativos y judiciales, para la mayor protección de los derechos fundamentales y para expandir los derechos de una persona. Entonces, en este caso, lo que sucedió fue básicamente que no se protegieron los derechos de Thalía y no se le estaba garantizando bajo ninguna circunstancia el derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el principio por persona es la mayor protección de los derechos fundamentales, es decir, los derechos de la Constitución y los derechos de los tratados internacionales son un estándar mínimo. Y la persona que está interpretando, la persona que está viendo el caso, debe generar los mecanismos para darle una mayor protección a la persona. Y funciona también como una fuerza expansiva, ya lo veíamos, en donde la persona que interpreta debe extender lo más posible la protección del derecho de la persona que está siendo violentada. ¿Para qué? Para que sea beneficiada o para que se beneficie el mayor número de personas. ¿Sí? Entonces, aquí hay una breve explicación sobre cómo funciona el principio por persona
cuando hay, perdón, dos o más normas aplicables, o cuando hay dos o más posibles interpretaciones, o cuando hay normas que restringen o que suspenden el ejercicio de los derechos. En todos, o se escoge la norma más benéfica, o se escoge la interpretación más benéfica, o aquella que afecte lo menos posible el goce de derechos. ¿Sí? Para poder concluir, en materia de tratados internacionales hay cuatro obligaciones fundamentales: adoptar, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, hay una gran diferencia entre lo que nosotros entendemos como tratados internacionales y lo que realmente son los tratados internacionales. En materia de derechos humanos hablamos de tratados, convenciones, pactos y protocolos, que los protocolos es lo que nos dice cómo se actúa, ¿sí? Pero en México, para ser muy, muy claros, todo aquel documento internacional que haya firmado nuestro país en materia de derechos humanos forma parte de nuestra Constitución. Y por ende, nuestra Constitución, a través de, perdón, nuestras autoridades administrativas, judiciales, legislativas, etcétera, 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 deberán garantizar estos derechos humanos, ya sea los de la Constitución y los de los tratados internacionales, porque funcionan como una bolita, como un bloque de constitucionalidad. No se pueden separar, no se pueden dividir, a menos que tengamos algún candadito en el que México diga: yo reconozco derechos hasta este punto, como cuáles, como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, el régimen de excepción, entre algunos otros, ¿no? Y finalmente, en materia de protección de derechos humanos, el principio de irradiación es indispensable. ¿Para qué? Para que no solamente se quede en letra muerta en la Constitución, sino que desde el reglamento más sencillo de un municipio podamos ver que se garantizan los derechos humanos. Y también el principio de pro persona nos va a ir generando estos mecanismos de mayor protección, de mayor universalidad, en donde se le va a dar la mejor interpretación y la mayor protección a la persona que está siendo violentada en sus derechos humanos, en su esfera jurídica. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Adelante, Rosario. Pues no, duda como tal no, sino que más bien hay mucho en qué ahondar. O sea, es muy poquito el tiempo. Ojalá y nos pudieran dar otra sesión más adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Platicaré claro que sí, platicaré con Luis Gerardo para poder tener un poquito más de espacio, un poquito más de tiempo, y que no sean tan cansadas las sesiones. No ha sido cansada, ¿eh? Para nada. Bueno, no me lo ha parecido. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más que quiera platicar? Adelante, Dulce. Hola, buenas noches. Dulce Verdín de Purísima. Interesantísimo. Como dice la compañera, la verdad no, las 2 horas se nos hicieron nada. Muchísimas gracias. Nos llevamos mucho aprendizaje en lo personal, me llevo mucho aprendizaje y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Yo sé que 2 horas es mucho tiempo, pero esperemos que no se hayan aburrido. No, se fue muy, muy rápido. Muchas gracias también. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Daniel, por ahí sus comentarios en el chat. Eh, Muchísimas gracias, Guadalupe. Pues Adrián, termino con esta intervención
muy agradecido, como siempre, con el PAN estatal por la oportunidad, por abrirme el espacio y pues con muchísimo gusto para seguir participando con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Y se quedará guardada la sesión? Porque hubo compañeras que no pudieron accesar. Buenas tardes, Rosario. Sí, así es. Se quedó Yo, Adrián. guardada la sesión y con mucho gusto el día de mañana la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Los invitamos. Ahí encontrarán este espacio que nos hizo el enorme favor de compartirnos Max Urenda, como lo conocemos por acá en la oficina. Maximiliano, gracias de verdad. Un espacio colmado de conocimientos, de experiencias, sobre todo que nos permitió enriquecer un poquito nuestra experiencia con el derecho internacional, porque realmente nos hiciste ver que hay que conocer un poquito más de lo que tenemos en nuestro entorno inmediato. Y eso se agradece de verdad. El día de mañana lo van a encontrar, les reitero, los invitamos. Nos encuentran como Formación PAN Guanajuato, tanto en nuestras redes sociales como en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarán, obviamente, y muchísimos otros temas. Los invitamos ahí a regalarnos, nos sigan y nos compartan también, porque eso nos ayuda a que estos conocimientos se vuelvan públicos y que la sociedad tenga espacios para reflexionar y entender que hay algo más allá de un discurso vacío como el que vivimos hoy en día en nuestro país. Muy lamentable, pero gracias a jóvenes como Max podemos tener claridad de muchas ideas. Te reitero el agradecimiento de parte de nuestro secretario de Formación, el licenciado Luis Gerardo Lara, también de nuestra secretaria general, la licenciada Juanita de la Cruz, pero muy en particular de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, el licenciado Aldo Márquez, que es la persona que está atrás de nosotros y que hace realidad estos espacios. Seguramente te tendremos pronto, Max, para que vayas preparando la ampliación de este contenido, porque seguramente con el apoyo de quienes hoy nos acompañan, tendremos una forma mucho más grande. Claro que sí, con muchísimo gusto y muy agradecido con mi presidente, con la secretaria y con el secretario de formación. Muy agradecido con todos ellos. Por favor, Adrián, hazles llegar un agradecimiento y un abrazo grande. ¿Sí? Muchísimas gracias, estamos a la orden. Recuerden, los invitamos, sigan nuestras redes, créanme, van a empezar a encontrar muchos programas como este y nos ayudará que también nos ayuden a compartir, a retuitear o a repostear, dependiendo de la red que cada uno de ustedes use, los contenidos que se generan desde formación y capacitación. Son espacios creados en particular para la sociedad guatense y, por qué no, de nuestro país. Gracias de verdad, Max. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.